Saludos, mi nombre es Brigitte Barrera, soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información. A continuación les presentaré el foro Genera arreglos de tipos de datos simples y objetos de programación orientada a objetos. Uso de arreglos de tipos de datos simples o primitivos. Todo lenguaje de programación consta con varios elementos que permiten realizar un sinnúmero de operaciones básicas de la programación. Se introducen diferentes tipos de datos que presentan los tipos de datos primitivos mismos que forman parte del núcleo de Java. Son variables sencillas que se declaran y se utilizan de acuerdo con la lista establecida. A continuación les presentaremos la tabla de tipos de datos. Los tipos de datos de números enteros son el bit de 8 bits, que sería su rango de valores, el short de 16 bits, el int de 32 bits, el long de 64 bits. También tenemos los números reales, que serían el float de 32 bits y el double de 64 bits. También tenemos otros tipos de valores, como el char de 16 bits, que es un solo carácter, y también tenemos el boolean, que viene representado con true o false, que sería un valor booleano, verdadero o falso. Por ejemplo, ahora tenemos una entidad que puede ser denominada futbolista, que tiene como datos atributos como nombre, edad y posición. Podemos ver la imagen que se representa como la clase futbolista con sus atributos y métodos correspondientes. Tenemos los atributos como nombre, cadena, que es cadena, edad, que es entero, y posición, que es cadena. También tenemos los métodos de establecer nombre, establecer edad, establecer posición, obtener nombre, obtener edad y obtener posición, que serán ejecutados posteriormente. ¿Qué es un arreglo unidimensional? Un arreglo está definido como una colección finita, homogénea y ordenada de un conjunto de elementos que se caracteriza por ser unidimensional, dado que cuenta con una sola pieza. Lo normal es que al momento de declarar y hacer la instanciación se haga con una sola instrucción, tipo, abro corchetes, nombre del array, es igual a new, tipo, y el tamaño del array. En este caso, por ejemplo, in frutas es igual a new in con el tamaño del array del 6. Podemos ver que los arreglos pueden almacenar elementos del mismo tipo y permiten acceso a cualquiera de ellos. Los arreglos cuentan con partes como los componentes del arreglo, que vendría a ser los valores que se almacenan en las casillas, en este caso los sueldos de los empleados, y también se componen por los índices del arreglo, que vendrían a ser los que permiten almacenar de forma individual los componentes del arreglo, es decir, su posición dentro del arreglo. Como podemos ver, el val 1, val 2, val 3 vendrían a ser las posiciones. También para crear un arreglo unidimensional, tenemos que tener en cuenta que la matriz tiene un formato de M por N, que utilizan los mismos datos primitivos, solo que necesita dos subsidios para ser declarado. La sintaxis para declarar un arreglo bidimensional es la siguiente. El código vendría a ser tipo guión bajo, dato nombre del guión bajo arreglo, el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Como podemos ver, aquí contamos con un ejemplo donde se indican las filas y las columnas. En este caso, este arreglo es de tamaño 3x3, pero podría haber arreglos de tamaño 4x2, 2x3, así. Uso de arreglos de tipos de datos de objetos. En este caso es necesario declarar los datos o atributos de la clase que contienen referencias a otras clases previamente creadas, a lo que denominamos agregación de clases. En el ejemplo que vemos a continuación, podemos ver que tenemos un conector de agregación que hace referencia a una asociación en la que se juntan las entidades para crear un objeto mucho más complejo. Podemos ver que a través de ella se describen un grupo de objetos y vinculación en común. Podemos ver que se denomina el equipo, la entidad que tiene atributos como el nombre, siglas del equipo y listas de futbolistas, y mismo que puede ser representado como conjunto de objetos de tipo futbolista, que este va a contener vuelta los atributos como nombre, cadena, edad, posición, que serán declarados posteriormente, y también tienen métodos a establecer. Ahora vamos a hablar de la herencia en programación orientada a objetos. Al hablar de herencia, podemos decir que hace referencia a la transmisión del código entre las clases. Para soportar este mecanismo, tenemos en cuenta dos clases mismas que son conocidos como la clase hija y como las clases hijas y la clase padre. La clase encargada de transmitir el código a la clase hija es la clase padre. Utiliza la palabra extends, que quiere decir que la clase puede transmitir tal cual el código a su clase hija. Y se denomina, por eso podemos hablar de la herencia. En este caso tenemos la clase vehículo, que tiene dos clases hijas, su clase hija 1, la clase taxi, y su clase hija 2, la clase autobús, que heredan todo de su clase padre, que sería vehículo. Y cuentan cada una de ellas con sus métodos y con sus atributos. Por eso al hablar de herencia no se necesita volver a incorporar el código. Solo necesitamos usar la palabra strings para que la clase padre herede toda su clase hija. Al hablar de polimorfismo en programación orientada a objetos, tomamos un minuto para pensar en clases y objetos. Podemos quedarnos con que los lenguajes fuertemente tipados y su funcionamiento, podemos ver que la variable es la que siempre debería de apuntar a un objeto de la clase que se indicó al momento de la declaración, puesto que la clase cuyos parámetros ya hayan sido declarados solo aceptarían variables o elementos de la clase, de esa clase. Como decir, libro, abro corchetes, mis libros es igual a new libros con valor de 3. La variable mis libros es un array y en él se han de declarar que los contenidos de las casillas
serán solo objetos de la clase libro. Pues con el polimorfismo podemos relajar el sistema de tipo de modo que podamos hacer que también se acepten objetos de clases hijas o derivadas, por lo que la relajación no es total, sino que tiene que ver con las clasificaciones de herencia, con las que contemos en el sistema de clases. En concreto, podido ver que gracias al polimorfismo podemos contener en los elementos del array no solo los objetos de la clase libro, sino también los objetos de las clases hijas. Tenemos un ejemplo, en este caso tenemos la clase padre vehículo, que cuenta con sus clases hijas o derivadas como coche, moto y bus. Bueno, espero que se haya podido entender y muchas gracias.